compañeros. Somos el grupo número 1 y está conformado por Isabel Mejía, Giovanni Rodríguez. Dana López. y quien les habla, Ada Díaz. A nosotros nos correspondió el microorganismo Escherichia coli enterohemorrágica. yo les voy a hablar acerca de, como tal, las generalidades, un poco de la historia de Escherichia coli enterohemorrágica, sus características morfológicas, su taxonomía y pues el hábitat en el que convive esta bacteria. La historia de Escherichia coli comienza como tal en el año 1885, cuando fue descrita por primera vez por el señor Theodor von Escherichia, quien para ese entonces era un joven investigador pediátrico que más tarde se convertiría en el primer técnicamente bacteriólogo en estudiar la microbiota autóctona intestinal, aunque se le reconoce más que todo como un pediatra infectólogo. Pero bueno, ¿cómo lo hizo? Pues resulta que este señor la verdad viajaba muchísimo y en uno de sus viajes, cuando regresó como tal a Nápoles, ya había trabajado las enfermedades infecciosas y para ese entonces al joven Theodor le cautivaba mucho el estudio de las diarreas, ya que era en aquel entonces la principal causa de mortalidad infantil en Europa. Él puso sus muestras al microscopio y ahí fue cuando observó un cambio repentino en la microbiota intestinal tras el inicio de la lactancia y se dio cuenta que la colonización difiere según se alimente con leche materna o con leche de vaca. Luego de eso logró aislar y describir cerca de 19 tipos de bacterias, entre esas unas ya conocidas, pero la que llamó como tal su atención fue a la que denominó como tal Bacterium coli común, que puede traducirse como bacteria común del colon. Esto debido a su presencia constante y a su abundancia tanto en las heces de niños como de adultos. Años después de su muerte, en el año 1918, se renombró a la bacteria como Escherichia coli en honor a Theodor y ese es el nombre que perdura hasta la actualidad. Ahora hablemos de Escherichia coli enterohemorrágica. ¿Qué es eso? Bueno, resulta que Escherichia coli se divide en varios grupos de acuerdo a sus mecanismos de patogenicidad. Entonces tenemos Escherichia coli enterotoxigénica, Escherichia coli enteropatogénica, Escherichia coli enteroagregativa, Escherichia coli enterohemorrágica, Escherichia coli enteroinvasiva y Escherichia coli uropatogénica. Pero nosotros hablaremos solo de enterohemorrágica. Este grupo se reconoció como patógeno por primera vez en 1982, cuando apareció un brote gastrointestinal poco común. Ahí se identificó que el origen de infección fueron unas hamburguesas contaminadas, siendo semejante a la de otros incidentes en Estados Unidos y Japón. El agente etiológico de la enfermedad fue identificado como un serotipo raro, para ese entonces, O157H7. Eso fue en 1983. Además resulta que este serotipo había sido aislado con anterioridad, pero en un solo paciente, en 1975. Sus características generales son bastantes, principalmente la E. coli enterohemorrágica SEH por sus siglas, constituye la microbiota normal intestinal de diferentes especies animales, fundamentalmente rumiantes. Por eso la mayoría de las infecciones ocurridas en Estados Unidos y Canadá se debieron al consumo de carnes molidas con mala cocción y leches no pasteurizadas de origen bovino. Escherichia coli es un bacilo gram negativo de 1.1 a 1.5 milímetros de ancho por 2 a 5 milímetros de largo. Es anaerobio facultativo, por lo que puede vivir en bajas concentraciones de oxígeno, pero también puede ser aerobio, cuando hay buenas condiciones para vivir con oxígeno. Ahí usará el metabolismo respiratorio, pero si no hay oxígeno, utilizará la fermentación de lactosa y ese será su mecanismo para sobrevivir. Es un microorganismo catalasa positivo, es oxidasa negativo, puede estar solo o en pares. Es móvil gracias a sus flagelos perítricos. También crece en un pH óptimo de 6 a 7, pero su desarrollo se detiene a pHs extremos, inferiores a 3.8 o superiores a 9.5. Y es mesófilo, se desarrolla rápidamente entre 30 a 42 grados Celsius, aunque con escaso crecimiento a 44 y 45 grados Celsius. Hábitat y transmisión. La Escherichia coli enterohemorrágica se transmite por vía fecal-oral. Las epidemias de origen alimentario generalmente son causadas por la ingesta de productos de origen animal mal cocidos o no pasteurizados, en especial la carne molida, pero también la leche y queso no pasteurizados,
Otros brotes han estado vinculados a la alfalfa o brotes de rábano, también de lechuga, espinaca y otros vegetales contaminados. El agua de riego contaminada con heces es una fuente importante de Escherichia coli enterohemorrágica en los vegetales, ya que este organismo se puede adherir a las plantas y sobrevive bien en la superficie de una variedad de frutas, vegetales y hierbas culinarias frescas. De acuerdo con las condiciones ambientales, pequeñas cantidades de bacterias que permanecen en los vegetales lavados pueden multiplicarse de manera significativa durante varios días. La Escherichia coli enterohemorrágica o 157H7 puede internalizarse en los tejidos de algunas plantas, entre ellas la lechuga, donde es posible que no sea susceptible al lavado. Las moscas de la fruta pueden transmitir este microorganismo a las plantas, donde se puede multiplicar en los tejidos dañados. La Escherichia coli enterohemorrágica puede permanecer viable por largos periodos en muchos productos alimenticios. Puede sobrevivir durante al menos 9 meses en carne molida almacenada a menos 20 grados Celsius. También tolera la acidez y permite infecciones de semanas a meses en alimentos ácidos tales como la mayonesa, salchicha, sidra de manzana y queso cheddar a temperatura de refrigeración. Además resiste la desecación. Epidemiología. En Colombia no se tenían informes de la presencia de Escherichia coli o 157H7. Sin embargo, en el año 1996 se reportó por primera vez su presencia en Colombia. Es por eso importante resaltar la intervención de Escherichia coli enterohemorrágica como agente causal de la EDA, enfermedad diarreica aguda. Otras epidemias se dieron en Estados Unidos en el año 2006 y 2009 por la cepa de Escherichia coli o 157H7. como la principal fuente de contaminación de la carne de hamburguesas mal cocida y la masa cruda de las galletas. Otra se dio en Japón en el año 1996, donde la cepa O157H7 produjo la contaminación de los rábanos blancos. Ahora yo les voy a hablar acerca de los factores de virulencia. Plásmido P-O157. Este plásmido de 90 kb se encuentra en la mayoría de las cepas de STS, Escherichia coli o 157H7 y contiene diversos genes que codifican para los siguientes factores de virulencia: ESPP, serina proteasa extracelular, KATP, catalasa peroxidasa, HLA, enterohemolicina, ETPA, sistema de secreción tipo 2 y para FLIT, fibra que podría estar involucrada en la colonización de los enterocitos. En algunos serotipos de ETS no 0157 se identificaron plásmidos como una secuencia similar a la de PO157. Empezaremos con Fimbres. Es considerada como el primer factor de virulencia, ya que le proporciona a la bacteria unión a un receptor celular, considerándose una adherencia laxa, la cual es codificada por un plásmido. Intimina y sistema de secreción tipo 3. Es la adherencia de la bacteria a la célula huésped. La interacción de la bacteria con los enterocitos está mediada por la intimina por su receptor TIR, o sea, receptor translocador de intimina, situado en la membrana de la célula epitelial huésped. La bacteria se une a la célula intestinal al unir sus proteínas intiminas a las proteínas TIR. Insertadas en esta, se considera una adherencia íntima. Los brazos de la intimina se aferran a la superficie de la célula intestinal TIR, se entrecruzan el sistema como la superficie de encierro o en forma de cremallera, que se pegan unas con otras. Al unirse a la célula intestinal, la bacteria utiliza innumerables uniones entre intimina y TIR, produciendo una fuerte adherencia. Movilidad. Tiene flagelos perítricos que le permiten la movilidad más cercana entre la bacteria y los enterocitos. Estos flagelos le confieren la adherencia con la célula huésped. CTX1 es esencialmente idéntica a la toxina Chiga producida por Shigella dysenteriae, de ahí la fuente del nombre. CTX2 tiene una homología del 60%. Ambas toxinas son adquiridas por bacteriófagos lisogénicos. Ambas tienen una subunidad A y 5 subunidades B, y las subunidades B se unen a un glicolípido específico de la célula huésped o GB3, globotriaolciceramida. Se encuentra una alta concentración de los receptores GB3 en las vellosidades intestinales y en las células endoteliales renales. Una vez la subunidad A se internaliza, se escinden dos moléculas y el fragmento A1 se une al ARN mensajero 28S y provoca el cese de síntesis de proteína. Las cepas de STS
con toxina chica y actividad de unión y borrado son más patógenas que las cepas que producen solo una toxina chica. El síndrome urémico hemolítico se ha asociado preferentemente con la producción de CTX2, que se ha demostrado que destruye las células endoteliales glomerulares. El daño a las células endoteliales conduce a la activación plaquetaria y al depósito de la trombina, lo que da como resultado una disminución de filtración glomerular y una insuficiencia renal aguda. La toxina chica también estimula la expresión de citocinas inflamatorias, el factor de necrosis tumoral TNF, interleuquina 6, L6, aumentando la expresión del receptor de la subunidad B, GB3. En consiguiente, a sus generalidades y sus factores de virulencia, yo les voy a hablar acerca de su fisiopatología. La infección en humanos ocurre luego de un contacto directo o indirecto con heces de rumiantes contaminadas. El microorganismo se mueve a través de la mucosa gastrointestinal usando un flagelo rotatorio donde comienza su adhesión cuando detecta esas señales con las fibras que tiene en la superficie. El genoma contiene las islas de ADN integrado que codifican los factores de virulencia, de las cuales una de las islas es conocida como Locus Enterocytes Specimen, por sus siglas en inglés LEE. Está formado por 5 perones polisincrónicos que van desde el 1 al número 5, que involucra a más de 40 genes, de tal manera que este contiene los genes necesarios para la expresión del sistema de secreción tipo 3, encargado de inyectar las proteínas de la bacteria a la célula huésped. Cada sitio promotor de perones se encuentra bloqueado por una proteína de unión al ADN llamada Histone Nuclear Structure Protein o HNS, donde la represión de esta proteína se elimina por una proteína activadora LAIR que la desplazará liberando estos sitios promotores. La ARN polimerasa que transcribe de ADN a ARN mensajero ahora transcribirá las proteínas estructurales del sistema de secreción tipo 3, las LEE1, 2 y 3, y además los ARN mensajero de LEE4 y 5. Los transcritos de ARN mensajero LE4 son secuestrados para luego ser traducibles. Las proteínas estructurales se ensamblan en la membrana interna de la bacteria para producir el aparato basal de nuestro sistema de secreción tipo 3. Usando sus fimbrias, el microorganismo se une a las vellosidades de las células epiteliales del intestino, donde este contacto provoca un aumento de la expresión de genes dentro de la bacteria y a su vez produce la transducción del ARN mensajero LEE4 en el aparato basal. Como resultado de la transducción de las proteínas LEE4, se acoplan con su secreción la translocación como resultante de las proteínas SPA, SPT y SPB son exportadas con la ayuda de chaperonas. SPA polimeriza para formar un filamento largo y hueco por donde va a pasar SPD y SPB, que formarán un poro en la membrana de la célula epitelial huésped donde la bacteria es capaz de translocar sus propias proteínas hacia esta. Un ejemplo de las proteínas translocadas son MAP y TIR, donde las chaperonas CES-T las llevarán a la base del filamento SPA. Mientras tanto, la intimina se inserta en la membrana externa de la bacteria y TIR es traslocada a la célula huésped donde se insertará en la membrana celular. Este microorganismo forma una asociación más fuerte con la célula huésped por la interacción de la intimina bacteria y su receptor traslocado. La unión causa la atracción de otras proteínas al sitio, llevando a cabo un reordenamiento del citoesqueleto de la célula huésped. Las microvellosidades serán eliminadas y la bacteria se incrusta parcialmente en la membrana celular de la célula huésped. Y este proceso es conocido como lesión de unión y borrado, que van a promover la persistencia de la bacteria en el intestino. Ahora,
a un alto número de bacterias que colonizan de esta manera, van a impedir el normal funcionamiento del epitelio intestinal y a su vez van a provocar diarreas en el caso de Escherichia coli enterohemorrágica o 157H7. La liberación de estas toxinas es la que me va a provocar estas diarreas sanguinolentas y que conllevarán a un daño renal. Síndrome urémico hemolítico. Es un síndrome causado por el microorganismo Escherichia coli enterohemorrágica, específicamente por su toxina Shiga, que va a afectar a niños menores de 5 años. Sus características a grandes rasgos son 3: trombocitopenia, anemia hemolítica microangiopática y la falla renal aguda. Fisiopatología. Se da por la liberación de la verotoxina, que trae como consecuencia la apoptosis de los enterocitos. Va a facilitar el paso de la STX a circulación sistémica, donde tiene afinidad, como ya hemos mencionado, a los receptores G3B. Me va a dañar el epitelio y como va a haber un daño significativo del endotelio vascular, esto va a producir un descenso de plaquetas y me dará lugar a la trombocitopenia. En el caso de la anemia hemolítica microangiopática, ocurrirá ya sea por la liberación de las hemolicinas, que lo que harán es lisar o romper esos glóbulos rojos, o se dará por la fragmentación a causa de un traumatismo. Y esto dará lugar a los esquitocitos. A nivel renal existen depósitos de STX que atraen a los polimorfonucleares. Esto va a liberar también las citotoxinas, interleuquinas, factor de necrosis tumoral. Y esto todo se traduce a una disminución de la tasa de filtración glomerular por incremento de productos nitrogenados. Y en resumen, será una falla renal aguda. Para finalizar, hablaremos de su cuadro clínico, su diagnóstico y su respectivo tratamiento. Cuadro clínico. Los humanos pueden infectarse de forma asintomática o pueden desarrollar diarrea acuosa, colitis hemorrágica o síndrome urémico hemolítico. La mayoría de los casos sintomáticos comienzan con diarrea. Este síndrome es más frecuente en niños, ancianos y personas inmunodeprimidas. El síndrome generalmente se desarrolla una semana después del comienzo de la diarrea, cuando el paciente se está mejorando. Se caracteriza por insuficiencia renal, anemia hemolítica y trombocitopenia. Las complicaciones respiratorias pueden incluir derrame pleural, sobrecarga de líquidos y síndrome disneico en adultos. También se puede observar aumento de las enzimas pancreáticas o pancreatitis. El síndrome urémico hemolítico, un trastorno caracterizado por insuficiencia renal aguda, trombocitopenia y anemia hemolítica. Es una complicación en 5 a 10% de los niños infectados menores de 10 años. Entre sus signos y síntomas pueden incluir los siguientes: disminución de la micción, hinchazón de las extremidades, hipertensión, ictericia, convulsiones y sangrado en la piel. Pruebas de diagnóstico. Dado que los humanos habitualmente no son portadores de este microorganismo, los casos clínicos se pueden diagnosticar mediante el hallazgo de estos organismos en las muestras fecales. También se pueden evaluar las muestras de alimentos y ambientales para determinar el origen de la infección. En ocasiones, este es difícil de identificar. Son una población menor en la flora de la materia fecal o en los alimentos. Se han desarrollado medios selectivos y diferenciales para su identificación, en base a la inactividad de la beta-glucuronidasa y la incapacidad de la mayoría de las cepas para fermentar el solvitol. Con frecuencia se utiliza la Garma-Conkey. Y para la detección de toxinas está la demostración de toxicidad en líneas celulares Vero, método estándar de oro. Detección de toxinas fecales mediante ELISA o pruebas rápidas, y la PCR, que se puede utilizar para diferenciar los genes que codifican STX1 y STX2. Tratamiento. El tratamiento principal de la infección por este microorganismo es sintomático, aunque la E. coli es sensible a los antibióticos más comúnmente usados.
No se ha demostrado que estos alivien los síntomas, reduzcan la aportación de microorganismos o prevengan el síndrome urémico hemolítico. Bueno, compañeros, esta es toda la información que tenemos acerca del microorganismo Escherichia coli enteromorrágica. Esperamos que les haya gustado mucho y muchas gracias por vernos. Hasta luego.